En el día 177 de nuestro reto vamos a hablar de 3 cosas que Dios quiere darte. Corrie ten Boom y su hermana Betsy eran mujeres cristianas de mediana edad en Holanda cuando la Segunda Guerra Mundial irrumpió. Resolvieron esconder a los judíos que huían de los nazis y así rescataron a muchos. Con el tiempo, fueron arrestadas y llevadas al campo de concentración de Ravensbrück, donde Betsy murió. Corrie sobrevivió milagrosamente para ser testigo de la manera en la que Dios puede salvar, sanar y perdonar. Cuando le preguntaban cómo prepararse para la persecución, solía contar una historia de su niñez. Cuando era una chiquilla, le dije un día a mi padre: papá, temo que nunca seré lo suficientemente fuerte para ser mártir por Jesucristo. Mi padre respondió: dime, cuando tomas un tren para ir a Ámsterdam, ¿cuándo te doy el dinero para el pasaje? ¿Con 3 semanas de antelación? No, papi, me das el dinero para el ticket justo antes de que entremos en el tren. Eso es, replicó mi padre. Y lo mismo pasa con la fuerza de Dios. Nuestro Padre Celestial sabe cuándo necesitarás la fuerza para ser mártir por Jesucristo. Te dará todo lo que necesites justo a tiempo. El Salmo 78, versículos 9 al 16 dice lo siguiente: los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. El Salmo 78 nos habla acerca de la guía continua. Dios te dará toda la guía que necesites. Al seguir recapitulando la historia de Israel, el salmista se acuerda de cómo de día los guió con una nube y toda la noche con luz de fuego. En otras palabras, Dios los guió continuamente. Tú, en quien el Espíritu Santo mora, no deberías esperar menos. Eres guiado por el Espíritu de Dios, Romanos 8:14. El Espíritu Santo te proveerá con toda la guía que necesites. Dios también satisfará tu hambre espiritual. En el desierto partió en 2 las rocas y les dio a beber torrentes de agua. Hizo que brotaran arroyos de la peña y que las aguas fluyeran como ríos. Jesús te promete que por medio del Espíritu Santo ríos de agua viva manarán de tu interior. Hechos 17, versículos 1 al 21 nos dice lo siguiente: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días reposó. Discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiese, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero?
y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Hechos 17, versículos 1 al 21, nos habla acerca de las buenas noticias. En un mundo que necesita desesperadamente de buenas noticias, Dios te ha provisto con un mensaje de buenas noticias. La palabra evangelio significa buenas noticias. Las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Todo lo que necesitas está en Jesús. Todo se trata de Jesús. Cada vez que des testimonio o hables sobre tu fe de cualquier otra manera, pregúntate: ¿son buenas noticias? Cada vez que predicamos tiene que ser una buena noticia. De lo contrario, no es el evangelio. Tu mensaje siempre debe ser de buenas noticias porque todo se trata de Jesús, su muerte y su resurrección. Dios te proveerá con las palabras apropiadas para cada ocasión. Tus palabras son poderosas y cambian vidas. Las buenas nuevas de Jesús son relevantes para todas las generaciones, culturas y situaciones de una manera dinámica. Las necesidades de la gente serán siempre las mismas. El mensaje del evangelio es siempre el mismo. Explica las buenas noticias. Cuando Pablo fue a la sinagoga en Tesalónica, basándose en las Escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les enseñaba: este Jesús que les anuncio, Él es el Mesías. Su cuidadosa explicación del Evangelio dio como resultado que algunas personas se convencieron. El hecho de que tu mensaje venga de Dios no impide que recibas críticas sin fundamento. El éxito de Pablo acarreó celos. Curiosamente, percibieron que Pablo ya tenía un impacto global. Estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Estudia las buenas noticias. Dios dio a Pablo y a Silas las palabras justas para los bereanos, los cuales respondieron bien a lo que escucharon. Recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Una vez más, el mensaje tuvo su fruto y muchos creyeron. Yo te animaría también a separar un tiempo cada día con regularidad para estudiar las Escrituras. Una vez más, el éxito de Pablo y Silas conllevó la oposición. Algunos comenzaron a agitar y alborotar a las multitudes. No te sorprendas si te encuentras con agitadores y alborotadores hoy en día. Razona las buenas noticias. Pablo siguió hasta Atenas. Los atenienses se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Les interesaba más lo que era nuevo que lo que era verdad. Una vez más, Dios proveyó a Pablo con un mensaje adecuado para los atenienses. Discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Aquellas eran dos audiencias completamente diferentes. Hablar a la primera de las audiencias habría sido como predicar en la iglesia. Hablar en una plaza de mercado habría sido más como hablar en el trabajo. Pero en esencia el mensaje de Pablo parece que fue exactamente el mismo. Les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Primera de Reyes 16, versículos 8 al 34 nos dice lo siguiente. En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. Y conspiró contra él su siervo Zimri, comandante de la mitad de los carros, y estando él en Tirsa bebiendo y embriagado en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Zimri y lo hirió y lo mató. En el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa sin dejar en ella varón, ni parientes ni amigos. Así exterminó Zimri a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú. Por todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela, su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades a Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Ela y todo lo que hizo no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Zimri y reinó 7 días en Tirsa, y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos. Y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir: Zimri ha conspirado y ha dado muerte al rey.
Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército, en el campo de batalla, y subió Omri de Gibetón, y con él todo Israel, y sitiaron a Tirsa. Mas viendo Zimri tomado la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo, y así murió. Por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel, el resto de los hechos de Zimri y la conspiración que hizo, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat. Y Tibni murió y Omri fue rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. Y Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Los demás hechos de Omri y todo lo que hizo y las valentías que ejecutó, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria, y reinó en lugar suyo Acab su hijo. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él de Bet-el reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Primera de Reyes 17. Elías predice a la sequía. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Elías y la viuda de Sarepta. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días.
y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del alma de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: Dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Primera Reyes 18, versículos 1 al 15. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: Ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú mi señor Elías? Y él respondió: Yo soy. Ve, di a tu amo que aquí está Elías. Pero él dijo: ¿En qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: No está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú: Ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías: Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Primera Reyes en estos capítulos nos está diciendo, o nos está hablando acerca de las necesidades materiales. Jesús nos enseñó a orar: Danos hoy nuestro pan cotidiano. Mateo 6:11, Lucas 11:3. Busca a Dios para que provea tus necesidades diarias. No te dará necesariamente todo lo que quieras, pero ora para que te provea todo lo que necesites. En una sociedad que continuaba pecando y dividiéndose en facciones, Primera Reyes 16, versículos 8 al 34, Dios suscitó un profeta que habló con autoridad y poder. El Nuevo Testamento nos cuenta que Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, Santiago 5:17. Aún así, con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. La oración de Elías trajo problemas al mismo Elías, pero Dios proveyó todas sus necesidades materiales. Inicialmente por la mañana, y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. Dios puede ser muy creativo a la hora de proveerte. Tu papel consiste en obedecerlo y confiar en que proveerá todas tus necesidades. Cuando el arroyo se secó, el Señor le dijo: Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Cuando una puerta se cierra, el arroyo se secó. Suele ser porque Dios está a punto de abrir otra puerta en tu vida.
Estaba cambiando de lugar a Elías para que éste pudiera ser la respuesta a la oración de otra persona necesitada de provisión. La viuda fue puesta a prueba cuando Elías le pidió comida y le responde que ella y su hijo estaban a punto de comer su última comida y después morir. Elías le promete que si es generosa con lo que tiene, Dios proveerá todas sus necesidades. Le augura, no se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. La viuda hizo exactamente lo que Elías pidió y sucedió exactamente como él predijo. Aquella mujer demostró una gran fe. Estaba preparada para dar todo lo que tenía, arriesgándolo todo, y Dios suplió todas sus necesidades. Tuvieron suficiente, pero nunca de más. Siguieron siendo totalmente dependientes de Dios para proveer sus necesidades diarias. Si obedeces a Dios y das con generosidad, descubrirás que no puedes ganar a Dios en generosidad. Dios hará cosas sorprendentes por ti y por medio de ti. Esto no significa que la vida será fácil a pesar de su fe. Tuvo que enfrentarse a más batallas venideras. Su hijo se enfermó y finalmente dejó de respirar. Elías ejercitó una fe enorme cuando clamó al Señor, pidiendo por el niño que había muerto. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Qué increíble tuvo que ser para Elías poder recogerlo y llevarlo de la habitación a la casa para dárselo a su madre diciendo: tu hijo vive, aquí lo tienes. Señor, gracias por tu sorprendente amor, poder y provisión de comida suficiente para el mundo entero. Perdónanos cuando no distribuimos lo que tú has proveído. Danos tu guía, tus palabras y tu valor para hacer lo que podamos en nuestra generación para cambiar esta terrible injusticia. Guíanos con tu espíritu para cambiar el mundo. Que Dios te bendiga.